Relativa a los presupuestos de 2018 formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Aragonés. Señor Aliaga, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. ¿Cuál es el calendario, señor presidente, que prevé y con qué apoyos políticos cuenta para presentar y aprobar el plazo establecido en el Estatuto el presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2018? Gracias, señor Aliaga. Señor presidente, tiene la palabra. Tratando de no confundir el deseo con la realidad, me atrevo a decirle a usted que a la vuelta del Pilar dispondremos del documento donde se establece el techo de gasto para el año 2018, que evidentemente no traeremos a esta Cámara hasta que no tengamos la seguridad de que va a salir adelante. Y le digo a usted también que antes de final de noviembre tendremos un borrador de presupuesto. Y también le digo algo absolutamente obvio y que no invento la política diciéndoselo. Mientras no tengamos apoyos parlamentarios, aunque tengamos un borrador, tampoco traeremos un proyecto de ley al Parlamento. Gracias, señor presidente. Señora Aliaga, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, señor Lambán, ha corregido las fechas que dio en el debate del Estado de la Comunidad, porque usted decía, señorías, estoy en disposición de traer a las Cortes a principios de octubre el techo de gasto para el presupuesto del año 18 con un incremento del 3,9 textual del boletín con un incremento respecto al presupuesto anterior. Y decía usted, dijo, yo lo tengo aquí escrito y subrayado, a expensas de acordar un método de colaboración con las fuerzas de izquierda para aprobarlo. Podemos tener un documento ya pormenorizado de presupuesto en su conjunto en la segunda quincena de noviembre. Bueno, perfecto. Se ha desplazado las fechas donde decíamos a primeros de octubre, ahora es a mitad. No pasa nada porque es evidente que hay que respetar también, nosotros lo respetamos, esos procesos internos que lógicamente son también necesarios en la renovación de los partidos y todos somos partidos. Pero a mí, después de escuchar ayer al señor Gimeno, la primera cuestión obvia es, como dice, yo no tengo las citas que tiene usted, yo tengo citas más técnicas, el teorema de Bayes, que la probabilidad de que suceda un suceso B condicionado al A es que suceda primero el A y que habiendo sucedido el A suceda el B. Esto es así. Luego, la primera condición necesaria, suficiente, es que se apruebe el techo de gasto. Y fíjese, un mensaje. El Partido Aragonés no va a practicar la política de acoso y derribo, después de lo que hemos oído. No vamos a practicar esa política. Interesa, por lo que le voy a decir, que la comunidad autónoma tenga presupuesto. Pero me faltan datos. En los problemas dice, me faltan datos. Mire, habló usted en el debate 20 millones de euros en las industrias agroalimentarias. Nuevo decreto de regadíos, 100 millones de euros. El convenio del Ayuntamiento de Zaragoza del 18, vamos a ver cuánto. Tendrá que estar en el presupuesto. La nueva comarca creada tendrá que tener dotación presupuestaria. La renta básica. La ley de participación de los ingresos de la comunidad autónoma. Tendremos que saber qué pasa. La ley de los autónomos. El plan de infraestructuras educativas. El plan de construcción de residencias públicas y la teleasistencia avanzada. Está en su discurso. Esos actos importantes de Buñuel, el archivo de la Corona. El plan de empleo con 90 millones de euros, de los cuales hay incentivos para la cobertura de seguridad social. Un tema que salió en el debate de las famosas 9.671 plazas de empleo público. ¿Qué partida habrá en el presupuesto en el plan de depuración en el año para continuar con ese proceso que se inició este año? El plan estratégico de cultura con el 1% de las inversiones que tenga el presupuesto. 3 unidades que se crean en el Departamento de la Presidencia, complementariedad de fondos europeos, despoblación, economía del conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo he hecho la suma y me faltan muchos millones de euros, señor Lambán. Y vuelvo al principio. Y ahora ya vuelvo al principio a lo que usted dijo en su investidura. No renuncio a acuerdos con otras fuerzas políticas siempre que se produzcan en cuestiones trascendentales y estructurales del futuro de la Comunidad Autónoma de Aragón. Le acabo de decir una serie de cuestiones que son
fundamentales y estructurales, luego, moraleja o el teorema de Bayes, la probabilidad total, si no tiene apoyos suficientes y el presupuesto es un tema fundamental, habrá que explorar en el arco parlamentario, porque somos 67 y no se limite a 35, porque si usted considera que estos temas son estructurales y fundamentales para Aragón, habrá que buscar los acuerdos. Y estamos obligados, la política es el arte de llegar a acuerdos. Y usted lo dijo, no renuncio al acuerdo, no se escore solo a acuerdos que a veces retrasan el presupuesto y son más difíciles, y vamos a ver si encontramos un camino para que Aragón tenga presupuesto del 18. Ya no será en el plazo, y al final unos por otros, como dice el refrán. Pero fíjese, el presupuesto del 2016 fuera de plazo, el del 17 también, y el del 18, que no es que lo explico, se lo explico si quiere. Nosotros hemos presentado fuera de plazo, pero que entonces todo lo que se criticaba entonces se está cumpliendo también ahora. Luego, no es eso argumento para defender. Vayamos a buscar un presupuesto porque Aragón lo necesita. Gracias. Tiene la palabra el señor presidente. Señora Aliaga, como siempre, le agradezco mucho su intervención, el tono y el fondo de la misma. Se lo digo sinceramente. Ahora bien, no me hable de retrasos en el presupuesto ni de métodos poco convenientes para aprobar un presupuesto después de haber sido usted consejero de un Gobierno que incumplió sistémicamente los plazos en cuanto a la presentación del presupuesto, que los alargó a veces de manera absolutamente arbitraria y torpe por fallos en la tramitación de los mismos. Y no me hable usted de métodos recomendables para aprobar un presupuesto cuando hubo un año en el que no fue posible aprobarlo y se retrasó bastante porque el señor Biel pedía un 1% para su libre disposición y para gastarlo en lo que le diera la gana. Por tanto, estamos todavía nosotros bastante por delante en cuanto a la pureza de los métodos y en cuanto a los tiempos elegidos para aprobar los presupuestos de lo que pasaba en el Gobierno anterior. En cuanto a las fechas, son maneras de hablar. El techo de gasto lo podríamos traer al Parlamento no después del Pilar y a principios de octubre, lo podríamos traer ya. Lo que necesitamos es socios para aprobarlo y, además, el techo de gasto no es urgente tenerlo aprobado hasta que no se tiene luz verde para la aprobación del presupuesto. Entre tanto, el techo de gasto no sirve, señor Gimeno, si no me equivoco, absolutamente para nada. Lo importante es tener socios para aprobar el presupuesto. Y una vez encontramos los socios para aprobar el presupuesto, se trae el techo de gasto y se aprueba al mismo tiempo. Vuelvo a insistir otra vez, señora Aliaga, en que trato de ser coherente con aquello que dije en mi debate de investidura. Yo creo que por coherencia, con quien debo buscar alianzas para aprobar los presupuestos es con aquellas fuerzas políticas que permitieron mi investidura. Otra cosa sería incoherencia. Ahora bien, salvado ese elemento del debate político parlamentario, que es un elemento muy importante, fundamental, mi disposición, la disposición de mi Gobierno a llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas es grande, es enorme, está totalmente abierta. Le agradezco mucho esa posición suya y lo demuestra con los hechos de no participar en ningún tipo de operación de acoso y derribo al Gobierno. Y lo ha puesto de manifiesto usted, Podemos o Ciudadanos, posibilitando que los profesores de la concertada en este momento estén cobrando sus sueldos. Y eso lo ha puesto de manifiesto además usted en otras ocasiones. Y en cuanto a los proyectos de futuro, y se ha referido a varios de ellos, a los que yo hice alusión en el debate de la comunidad la semana pasada, he de decirle que la mayor parte de ellos, o muchos de ellos, son perfectamente realizables sin necesidad de presupuesto, lo cual no quiere decir que no sea absolutamente necesario, que no sea absolutamente imperativo tener un presupuesto. En cuestión de esos comisionados a los que hice referencia, adscritos a Presidencia, el gasto que pretendemos asignar a esos comisionados es, desde el punto de vista de su repercusión en las arcas públicas, mínimo, absolutamente mínimo. Porque este Gobierno, en materia de asesores, en materia de elecciones digitales de cargos públicos, es bastante más escrupuloso que otros. Y lo digo porque en alguna ocasión en este Parlamento, diputados o diputadas que se beneficiaron de nombramientos digitales son demasiado osados a la hora de hacer denuncias de esa naturaleza, y en los últimos días hemos asistido en alguna ocasión a ello. En definitiva, creo sinceramente que buena parte
de lo que dijimos que haríamos en la segunda parte de la legislatura, lo podemos perfectamente sacar adelante sin presupuestos, con plurianuales, pero eso no quiere decir que no busquemos con afán tener un presupuesto. Le voy a decir algo. Creo, sinceramente, que en el año 18, como pasó en el 16 y en el 17, tendremos un presupuesto porque al final creo que todos somos capaces de acreditar responsabilidad y compromiso por Aragón. Y, desde luego, recojo el guante que me tiende porque lo valoro en lo que realmente sirve, porque sé que es sincero y que proviene de un político que siempre demuestra estar a la altura de las circunstancias. Gracias, señor presidente.